Bien, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer reencontrarnos con los compañeros que han realizado másters en nuestra Facultad de Derecho. La UPF es la Universidad Pompeu Fabra, es la casa común de todos nosotros y estamos, la verdad, que siempre dispuestos a aprender, y una excelente y una fantástica oportunidad para aprender, pues la tenemos hoy mismo con el seminario sobre las últimas tendencias en mediación civil y comercial en Hispanoamérica. Agradezco la iniciativa que tuvo Simón Zañartu y la intervención en el seminario de hoy, al margen de él, también del compañero Federico Ast, la profesora Sandra Elena, mi querido amigo y colega el profesor Raúl Núñez y la profesora María Soledad Lagos. Sois todos bienvenidos al seminario, así que si os parece bien, damos la palabra a los coordinadores de los dos másters de Derecho de la facultad, si quiere Yael, la profesora Yael Ibáñez. Que es una mezcla. ¿Empiezo yo? Como quieras, tú misma. No, es que sí. Bien, pues tiene la palabra el profesor Josep Ibáñez, Hola, buenas coordinador tardes. del máster en European Law, en Global Law. Hola, buenas tardes. Nada, simplemente quiero congratularme de la ocasión de poder celebrar una actividad como esta, que esperemos sirva no solo como una actividad estrictamente académica, sino como el inicio de algo mucho más sólido, como pueda ser la consolidación de una red de alumni de los másters, el máster avanzado en ciencias jurídicas y el máster en European Global Law. Creo que es una fantástica iniciativa y quiero felicitar por adelantado a los organizadores. Eso es todo. Gracias. Bueno, tiene la palabra la profesora Yael Queralt, coordinadora del máster en Ciencias Jurídicas Avanzadas. Bueno, yo quería sumarme a los agradecimientos pues a Simón y a los demás ponentes y transmitir también esta ilusión que tenemos y que hemos retomado a partir de vuestro seminario de crear esta red de alumni. Y bueno, también hacer una constatación, y es que una de las pocas cosas buenas que ha traído la COVID, ¿no?, es que resulta mucho más fácil organizar encuentros de este tipo, que en un mundo ideal pues serían presenciales, pero también, ¿no?, sería mucho más costoso organizarlos y algunos de ellos seguramente serían imposibles, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de este pesimismo y de este pues hartazgo general de las circunstancias que nos afectan a todos, creo que podemos estar contentos de que nos den la oportunidad de hacer cosas como la que estamos haciendo hoy, que seguro que nos aporta muchísimo y que sirve de inspiración para futuros eventos de este tipo. Y nada más, o sea, creo que quien tiene que hablar son los ponentes, que seguro que han preparado algo muy interesante para discutir. Bueno, pues entonces empezamos la parte de la sesión en la que vamos a hacer una primera ronda con los ponentes. Comienzo presentándome, yo voy a hacer simplemente de moderador. Mi nombre es José Luis Martí, soy profesor de Filosofía del Derecho del Departamento de Derecho de la Pompeu Fabra. Durante muchos años fui coordinador del máster avanzado en Ciencias Jurídicas y también después del máster en European and Global Law. Y llevo, creo que todas las ediciones que tiene el máster avanzado en Ciencias Jurídicas, que son más de 10, creo. He estado impartiendo docencia en el máster, así que he conocido a buena parte de los estudiantes que han pasado por él. Y que hoy en día son alumni de los másters, ¿no? Y en ese sentido solo tengo que buenos recuerdos, alguno malo también, porque en los años alguna incidencia se acumula, como es normal, pero la mayoría de los recuerdos son muy positivos y
y tener ocasiones como esta para encontrarnos y reencontrarnos con estudiantes que han pasado por el máster es siempre muy positiva. Y también reitero las gracias que daba el director del departamento a Simón Zañartu, que tuvo la primera idea, la primera iniciativa de hacer el seminario de hoy. El seminario va a durar 1 hora, así que no voy a detenerme demasiado. Agradezco a todos los ponentes la buena disponibilidad para participar en él. Como decía el director del departamento, el seminario le pusimos por título Últimas tendencias en mediación civil y comercial en Hispanoamérica. Vamos a ver perspectivas muy diversas de los 5 ponentes. Básicamente, hemos dividido el seminario en 2 rondas de intervenciones de los ponentes, la primera un poquito más larga y la segunda más breve, y en los minutos finales, con el tiempo que nos quede, abriremos el espacio de discusión para quien quiera formular alguna pregunta, alguna intervención o algún comentario. Yo os iré presentando a los ponentes en el orden en el que están anunciados en el programa, y en lugar de presentarlos a los 5 a la vez, que se hará más aburrido, los iré presentando uno a uno conforme estén a punto de hacer su primera intervención. Les invitamos a pensar un poco cómo veían ellos el futuro de la mediación y la resolución de conflictos, la mediación civil y comercial en Hispanoamérica, y esto es lo que ellos van a comenzar respondiendo. El primer ponente que nos acompaña esta tarde o mañana, dependiendo de la zona horaria en la que cada uno esté. El primer ponente es Federico Ast, es graduado en Economía y en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Dirección de Empresas en el IAE Business School, cursó el Global Solutions Program de Singularity University en 2016, ha sido orador de TEDx, es profesor de la disrupción del blockchain y del abogado del futuro Legal Tech y la transformación digital del derecho en la plataforma de educación online Coursera. Sus cursos se pueden encontrar gratuitamente y accesibles en esta plataforma. Es fundador de Kleros, un proyecto que aplica el blockchain y crowdsourcing en la resolución de disputas y de conflictos, y sospecho que nos va a hablar de sus actividades y sus iniciativas en Kleros, que son muy interesantes. Federico, cuando quieras tienes 5 minutos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Cuando me dijeron que tenía 5 minutos para hablar de Kleros, me asusté un poco, porque bueno, es muchas cosas, pero haré mi mejor intento de que se entienda algo. ¿Ven mi pantalla ahora? ¿Ven la pantalla? Sí, sí, ok. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, Kleros es parte de un movimiento más amplio, que es el uso de lo que se conoce como justicia centralizada, que es el uso de herramientas nuevas dentro de la adjudicación de disputas. Y déjenme que les cuente un poco rápidamente de qué se trata esto. Estamos en un mundo en el cual empieza a haber más globalización, gente que trabaja a la distancia para países diferentes, o sea, haciendo trabajo de software, lo que sea, gente que empieza a invertir a través de crowdfunding en proyectos de diferentes lugares del mundo. Y tenemos, por ejemplo, este contrato entre una mujer y este hombre. Ella está en Francia, él está en Guatemala, hace un acuerdo por el cual él va a hacer un software para ella, y hay una disputa, y digamos que no hay realmente un foro en el cual pueda resolverse un conflicto por un sitio web de $500 entre países, porque Internet, es un trabajo nativo de Internet, y Internet no provee, o sea, el mundo jurisdiccional de los estados y la mediación, como la conocemos, realmente no ofrece una solución para este tipo de conflictos. Entonces, imaginemos que ella, cuando hace el acuerdo con Bob, ella hace un envío de criptomonedas a un fondo de garantía bajo tecnología blockchain, y ambos acuerdan que en caso de disputa en su acuerdo van a usar a Kleros como árbitro, ¿no? Es como si acuerdan un contrato de arbitraje tradicional, ¿no? Pero las partes acuerdan que previamente, en caso de disputa, va a haber instancia de arbitraje. Perdón, Federico, por interrumpirte. Yo no estoy viendo el PowerPoint de la presentación. Josep, ¿la veis? ¿No están viendo? Yo no la puedo ver. ¿Ven o no ven? No, ahora no. No. Oh, ¿se cortó? No se ve ningún power. ¿Puedes tratar de compartirlo ahora? A ver, estoy tocando el botón. ¿Compartir contenido? Sí, yo veo un botón acá a la derecha. Un icono que pone compartir contenido.
Luego pone Sí, ahí está. compartir archivos. Share files, acá está, perfecto. Pasa Está, es que- en realidad es la pantalla, porque lo estoy pasando desde, en realidad ok. desde el Sí, puedes compartir pantalla o screen. compartir archivos. Lo que tú quieras. Perfecto. Vale. Bueno, ahí está, ahora sí. Vale. ¿Ahora ven? No. Todavía no. No se Ahí está ve. cargando. Ahora sí. Ahí sí. Perfecto. Bien. Les decía, No te cuentan Alice los y Bob minutos. acuerdan. Bueno, Alice y Bob acuerdan este acuerdo que hacen y ella envía los fondos a un fondo de escrow que queda retenidos ahí y ambos acuerdan que en caso de disputa va a haber un árbitro llamado Kleros que va a resolver el conflicto, ¿sí? Kleros está construido en tecnología de blockchain y es un procedimiento automatizado que en caso de disputa va a elegir una serie de árbitros de manera totalmente transparente porque todos los pasos que sigue Kleros al ser de blockchain están visibles para todos, o sea, no hay forma de que nadie manipule este sistema de selección de jurados. Entonces, Kleros elige un número de jurados de expertos en sitios web y en software y esta gente va a analizar la evidencia, va a analizar el producto, el contrato y va a votar quién tiene razón, de cada uno de manera independiente. Y en este caso deciden que gana Alice y o sea, el dinero que estaba retenido en ese escrow le es devuelto a ella y esto resuelve el final del caso. Y esto resuelve una situación que no tenía realmente solución dentro del contexto tradicional de, digamos, de mediación o de arbitraje, ¿no? Entonces, una buena pregunta que se van a hacer ahora es, bueno, pero ¿cómo se eligen estos árbitros, no? Y acá hay una innovación interesante que es que cualquiera puede ser árbitro dentro de Kleros. Esta es una mujer, digamos, que vive en Vietnam. Y para ser árbitro, ella es una experta en sitios web. Y para ser árbitro, lo único que necesita es conseguir una moneda criptográfica llamada Pinakion, que es el nombre viene del antiguo documento de identidad que usaban los griegos para elegir a los jurados en sus juicios. Y esta moneda es como un título de lotería, un billete de lotería que te da derecho a ser elegido como juez en casos dentro de Kleros como plataforma. Kleros tiene muchos tipos de cortes de diferentes temas. En este caso, esta mujer va a depositar su ticket de lotería en la corte de websites y freelancing, porque es donde quiere trabajar. Y mucha gente deposita su boleto ahí y Kleros, al azar, entre todos aquellos que depositaron su boleto, va a elegir 5 jurados que van a analizar el caso y van a votar, ¿sí? Entonces, un tema interesante que hay que mencionar acá es que ninguno de estas personas se les exige ni que revele su identidad y tampoco que demuestre que tienen los skills necesarios para resolver el caso. Esto es un poco extraño si uno lo piensa. ¿Cómo puede ser que cualquier persona que con solo comprar una moneda y depositarla en un lugar pueda ser elegida para resolver un caso de justicia? Esto es súper contraintuitivo. Pero acá viene una innovación adicional que es el uso de teoría de los juegos para la solución de conflictos, ¿no? Thomas Schelling, Nueva Economía 2005, es famoso por desarrollar un concepto llamado puntos focales, que es sobre cómo la gente se coordina entre sí a la hora de tomar decisiones en un contexto en el cual hay incertidumbre sobre cómo los demás van a decidir y donde hay un incentivo a decidir como los demás decidirían, ¿sí? Si yo les planteo este escenario en el cual cada uno de ustedes de manera independiente tiene que elegir un número de estos, seguramente la mayoría sí, tiene un incentivo a elegir el mismo que la mayoría porque gana $20 y si elige uno diferente gana 0. Entonces, la mayoría tiende a elegir el 1000. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque este número es un redondo y parece más natural que los demás lo elijan, así que uno también se coordina en la elección de ese mismo número. Entonces, ese es el punto focal. Ahora, si ustedes llevan esta lógica del punto focal del ejercicio de los números a un grupo de jurados que de manera independiente va a analizar el mismo caso, va a analizar la misma evidencia, o sea, el mismo software, el mismo contrato, y cada uno de manera independiente va a votar quién tiene razón. Entonces, si ellos tienen incentivo a votar como la mayoría, el punto focal en el cual van a converger es la verdad sobre el caso en cuestión, ¿sí? Eso es lo que cada uno de ellos por separado va a elegir en este escenario de decisión. Y esto genera un sistema en el cual los usuarios que intenten abusar del sistema, ¿de qué forma? Por ejemplo, votando al azar, sin ver, o sea, votar A, B, sin dar la evidencia ni nada, esa gente va a tender a perder dinero. Acuérdense que la gente depositaba una moneda para ser elegida. Si uno vota al azar y vota de manera incoherente con la mayoría, pierde esa moneda. Y si lo hace muchas veces, se queda sin dinero y sale del sistema. Y si uno deposita la moneda
pero si toma el trabajo de analizar la evidencia y votar de manera honesta, entonces tiene más chances de acertar con la mayoría, y en este caso va a tender a ganar dinero, y a la larga va a ganar dinero a medida que produce justicia para los casos que le tocan, ¿sí? Un minuto, Federico. ¿Por qué? Sí, y ya voy cerrando. ¿Por qué Cleros usa un sistema tan extraño, si quieren, de solución? Porque es muchísimo más económico, mucho más eficiente, y además tiene la transparencia lógica del blockchain, ¿no? O sea, los métodos tradicionales de ODR son un 20% más económicos que los métodos, obviamente, presenciales o poco más, incluso, pero Cleros, al usar un sistema completamente diferente, es 10 veces más eficiente y permite resolver disputas que si no serían imposibles de resolver en otro contexto. Entonces, ¿para qué tipos de casos de uso sirve Cleros? E-commerce, pequeños temas de seguros, usuarios contra empresas de aguas, telecomunicaciones, ese tipo de disputas. eSports, ¿cuánta gente hay que juega en línea deportes y necesitan resolver disputas entre jugadores que están en muchos países? Entonces, voy cerrando con esto. Justicia centralizada es un nuevo de resolución de disputas. Creo que es el primer exponente de esto y tiene 3 principios básicos. Primero, el blockchain como sistema seguro en el cual se construyen otras plataformas que nadie puede manipular de manera ilegítima. Segundo, el uso de los pares y las comunidades como los participantes de los procesos de resolución de conflictos. Y por último, el uso de sistemas de incentivos diferentes, basados en economía, en teoría de los juegos. Y bueno, esta es una tendencia muy importante que vamos a ir viendo en el futuro. Y bueno, después si quieren les respondo preguntas que tendrán muchas, me imagino, así que gracias por la atención. Muchísimas gracias, Federico. Pasamos entonces a la segunda ponente de la tarde. Ella es Sandra Elena, es abogada, politóloga, tiene un LLM en Derecho Internacional de la American University de Washington, D.C. Actualmente coordina la iniciativa de Justicia Abierta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina y es la responsable de la política de datos abiertos de esta institución. Su especialización es en gobierno abierto, datos abiertos y reforma, evaluación y monitoreo de instituciones del sector público. Antes de su posición actual, ocupó cargos de dirección en think tanks y en organizaciones de la sociedad civil, tanto en Argentina como en Estados Unidos, y durante los últimos 20 años ha trabajado como experta apoyando procesos de reforma en más de 20 países de América Latina y de otras regiones. Recientemente publicó el libro Justicia Abierta, aportes para una agenda en construcción, que recopila el estado del arte en la materia. También es autora del capítulo sobre crimen y justicia en la obra The State of Open Data, que reúne el saber actual sobre datos abiertos a nivel global. Es un placer contar contigo, Sandra, esta tarde. Como igual que a Federico, te repito la misma pregunta. ¿Cómo verías tú el futuro de la mediación civil y mercantil en Hispanoamérica? ¿Qué líneas de futuro te parecen más inspiradoras? Tienes 5 minutos. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta y por la introducción. Muchísimas gracias a los organizadores. Y le pediría, por favor, a Federico si puede dejar de compartir su pantalla, así por lo menos me siento que estoy más en contacto con los alumnos que están conectados y con el resto de los panelistas. Muchas gracias. Yo tenía una breve presentación, pero vamos a dejarla de lado porque es muy corto el tiempo. Así que Federico hizo una excelente presentación de una herramienta valiosísima, bien puntual y concreta. Yo lo que quiero es trabajar un poco con los fundamentos de por qué es tan importante que pensemos a la mediación como civil y comercial como una herramienta que se tiene que repotenciar, porque hace años que venimos hablando en Latinoamérica de mediación, pero tenemos que pensar en cómo potenciarla, ¿no? Y para eso les traje unos brevísimos datos de necesidades jurídicas insatisfechas, es decir, conflictos que las personas no pueden resolver por los métodos tradicionales, que se calcularon en un trabajo que hicimos junto con el Task Force on Justice, que depende de Pathfinders y que está disponible online, y que dice que en el mundo hay 1.500 millones de personas que tienen problemas de justicia que los métodos tradicionales, la justicia formal, no puede resolver. Imagínense 1.500.000 personas que tienen conflictos laborales, conflictos de vecindad, conflictos intrafamiliares,
comerciales que la justicia no les da resolución. A esto llamamos una brecha de justicia. Este año, con la pandemia, el COVID, esta brecha de justicia se agrandó. Seguramente tendríamos que hacer nuevas mediciones, pero para poder avanzar y poder resolver todas estas necesidades jurídicas de las personas, tenemos que innovar. Innovar en justicia quiere decir que tenemos que proponer soluciones novedosas, y para eso hicimos una desagregación en niveles de innovación. El anterior ponente presentaba un nivel de innovación bien importante a nivel producto, pero vamos primero a hablar un poco en un marco teórico, ¿no? Para hacer un análisis, lo que propusimos algunos es que la innovación tiene que darse en 4 niveles. Y el primero es un nivel a nivel de paradigma, es decir, tenemos que repensar la justicia. Y repensar la justicia, ¿qué quiere decir? Abandonar un poco esta tradición institucionalista o de toga que tenemos en Hispanoamérica y avanzar a una justicia focalizada en las personas. Esto parece un poco abstracto, pero como vamos a ver ahora, no es para nada abstracto, sino que hay soluciones bien concretas que llevan a poner la atención de la justicia en el centro de las personas y sobre todo en sus necesidades de justicia, como puede, por ejemplo, ser un ejemplo que ponía Federico antes con Cleros. Así que un nuevo paradigma, y para nosotros este nuevo paradigma se llama justicia abierta. ¿Y qué quiere decir la justicia abierta? Una justicia más cercana, que tenga a las personas en el centro y que promueva el acceso a la información, la participación y la co-creación de las personas. Pero vamos a otros niveles. El segundo nivel es el nivel de gobernanza. Tenemos que hacer una nueva gobernanza a nivel de instituciones de justicia. Esta gobernanza implica la co-creación y la participación de las personas en las instituciones de justicia y en las decisiones que se toman en el marco de la justicia. El tercer nivel de innovación es una innovación a nivel procesos. Los procedimientos escritos, largos, complejos, poco flexibles, vemos que hoy no dan una solución a todas las necesidades de las personas. ¿Por qué? Porque no dan abasto con los conflictos tradicionales y además porque aparecen estos nuevos conflictos que se comentaban anteriormente que no encuentran una satisfacción en la justicia formal. Y por último, una innovación a nivel producto, este sería el cuarto nivel, en donde tenemos que pensar de forma novedosa, smart contracts, blockchain, open data, todas estas cuestiones que son, que debemos poner a disposición de las personas para que puedan usarlas y solucionar sus conflictos. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, nosotros consideramos que este nuevo paradigma que tiene que emerger es la justicia abierta. Y como decía anteriormente, la justicia abierta es la aplicación de los principios de gobierno abierto al sistema de justicia. Es decir, vamos a utilizar una justicia que sea transparente, que tenga un amplio acceso a la información, que utilice los datos abiertos para crear evidencia, nueva evidencia, que nos lleve a poder hacer políticas públicas basadas en evidencia, en donde la participación de las personas sea central y la co-creación entre las autoridades, las instituciones de justicia y los propios interesados sea la regla, y por último, donde haya una colaboración interinstitucional en las instituciones de justicia. ¿Y esto cómo nos va a favorecer y cómo da un marco teórico para promover, repotenciar la mediación y la negociación en nuestra región? Bueno, las sentencias como solución de conflictos... Un minuto, Sandra, disculpa, un minuto. Bien, las sentencias como solución de conflictos es algo imperativo. En cambio, la mediación y la negociación es justamente revalorizar el rol de las personas, ponerlas en el centro, y nadie mejor que las mismas personas van a poder encontrar una solución que, promoviendo los intereses propios, fortalece la democracia, el autogobierno y crea ciudadanos más autónomos e independientes, que es lo que se necesita en el marco de una justicia abierta. Entonces, la mediación, la negociación, fomenta la participación y la co-creación, y todos estos son valores de la justicia abierta. ¿Qué hicimos en Argentina? En el Ministerio de Justicia, el programa Justicia Abierta que yo coordino,
trabajamos en temas de datos abiertos, estamos incluyendo proyectos para incorporar tecnología de blockchain, y quería también transmitirles, por último, que tal vez lo continuamos luego, que nosotros hemos implementado un proyecto que se llama Oralidad en materia civil y comercial, que es aplicar la mediación y la negociación dentro de los juicios tradicionales que se llevan a cabo en la justicia ordinaria, civil y comercial. Y hemos tenido un enorme éxito promoviendo que sean las mismas personas las que solucionan sus conflictos, y hemos tenido más de un 50% de arreglo sin necesidad de continuar los juicios, mismo dentro de el proceso ordinario, civil y comercial. Luego, si están interesados en esto, puedo ampliar un poco más. Pero lo que quiero decir como síntesis de toda esta exposición es que potenciar que sean las mismas personas quienes negocian y quienes descentralizadamente o dentro de un proceso judicial llevan adelante una negociación para solucionar sus propios intereses, va a llevar a achicar esa brecha de justicia, que es en definitiva una de los objetivos más importantes de una justicia abierta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sandra. Damos paso entonces al tercer conferenciante. En este caso es un ex profesor de la Universidad Pompeu Fabra, ex colega, querido colega y también alumni, de hecho, de los másters de la universidad. Es el profesor Raúl Núñez, licenciado en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Valparaíso, doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, profesor adjunto de Derecho Procesal Civil y Penal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es profesor visitante en la Facultad de Derecho de la Universidad Roma III en Italia, ha realizado estancias de investigación como profesor invitado en universidades de Alemania, por ejemplo en la Humboldt, en Berlín y en Frankfurt, o en España, en la Universidad Autónoma de Madrid y en León, y en Italia también, en la Universidad de Milán. Como a los demás ponentes, le preguntaría a Raúl, ¿cómo ves, Raúl, el futuro de la mediación civil y comercial en Hispanoamérica? ¿Qué tendencias ves de futuro? ¿Qué te gustaría resaltar? Como siempre, tienes 5 minutos. Muchas gracias, José Luis. Bueno, antes que nada agradecer, y es muy grato volver justamente a mi alma mater, digamos, a propósito del tercer ciclo. Ya destacó José Luis que justamente nos conocíamos a propósito de esa estancia hace más de 20 años ya, cuando terminé mi tesis doctoral y fui profesor en la Pompeu Fabra. Así que muy agradecido. Y lo que yo quería decir respecto a este poco tiempo que tenemos, ser muy conciso. Yo creo que la mediación hay que potenciar en América Latina. América Latina necesita potenciar, tenemos que tener más sistemas alternativos de solución de conflictos. La verdad es que estamos un poco al debe en relación, por ejemplo, a lo que pasa en Europa o en Estados Unidos. Pero ¿cuál es mi punto? Como yo voy a hablar justamente de los efectos de la mediación en la jurisdicción estatal, yo aquí tenía que tener que tenemos que tener un cierto grado quizás de, digamos, podríamos decir, de peligro que se puede venir justamente cuando quizás tomamos demasiado en serio al sistema anglosajón. ¿Por qué estoy hablando de eso? Piensen ustedes que simplemente los datos de Robert Burns en su libro Death of American Trial nos dice que en Estados Unidos el 1% de los casos termina con decisión judicial. En Inglaterra el 3%. A su vez, si nos vamos nosotros a esta idea de muchos autores que han escrito en Estados Unidos, por ejemplo, de los peligros que tiene el sistema de justicia penal, o sea, justicia civil negociada, o si ustedes quieren, la idea de la privatización de la justicia civil, ¿ya? O digamos, otros nombres que se han utilizado, estoy pensando en Owen Fis, Resnick, estoy pensando ahora recientemente Giabardo, estoy pensando en la TAP, justamente a propósito de todos estos libros y todos estos artículos que han salido sobre cuáles son los peligros. Yo me quiero referir simplemente a que efectivamente yo creo que hay que potenciarlo, pero ojo que tenemos que tener en consideración que no se puede desmantelar la justicia, en este caso estatal. Hay que tener en cuenta un elemento fundamental que es la regla de tope. Yo estoy de acuerdo, obviamente, en que nosotros debemos avanzar en profundizar, pero ¿cuáles serían los peligros que tenemos en ese caso? Piensen ustedes que en Estados Unidos, ya dije los datos, el sistema norteamericano primero es esencialmente un sistema caro, y en consecuencia los medios alternativos también tienen su origen en que todos pagan sus costas. Estados Unidos es muy
caro litigar, en consecuencia necesariamente tiene que existir los métodos alternativos para alcanzar o para que se llegue a la justicia a todas partes o a todos sus integrantes. En Inglaterra, con la Civil Procedure Rules, también se tomó ese camino, y las reformas en Europa van por este camino, pero quizás no al exceso de Estados Unidos de Norteamérica, que quizás yo creo que es el caso más paradigmático. Yo creo, en todo caso, que uno debe pensar que la justicia civil debe mantenerse en ciertos casos. ¿En qué casos? Me estoy refiriendo a aquellos casos complejos. Los casos complejos deben mantenerse porque, tal como dice Owen Fisk, en definitiva, si es que ningún caso llega a hacer sentencia, si ninguna Corte de Apelaciones Suprema llega a establecer cuál es el alcance del determinado artículo del Código Civil, 1545, el Código Civil chileno, no va a haber, o mejor dicho, no vamos a tener en ningún momento lo que nosotros podríamos llamar una suerte de certeza jurídica. ¿Cómo yo voy a poder invertir en un país en el cual desconozco si la certeza, si cuál es el alcance del artículo 1545? Si en definitiva yo tampoco voy a saber si en definitiva se va a respetar o no, tendré que tener un cierto margen para negociar. Y en definitiva los costos que yo voy a tener en inversión van a ser relativos, porque nunca voy a tener certeza de que si no me cumplen, finalmente no voy a saber si me van a pagar o no lo que supuestamente el Código Civil dice o el Código de Comercio dice. Por eso yo digo que en ese punto uno tiene que tener cuidado. Además, es interesante porque la justicia civil genera bienes públicos. ¿Y por qué genera bienes públicos? Genera un bien público que trasciende solamente a los bienes particulares de los, digamos, demandantes y demandados, cuando aparece la jurisprudencia vinculante, cuando aparece el precedente. En ese momento, la justicia civil estatal genera un bien público que es esencial justamente para el devenir de una nación. Ahora, esto no quiere decir que yo no esté de acuerdo con el aumento y la exponencial de la mediación o los métodos alternativos. Simplemente digo que hay que tener en cuenta estas críticas del país, de algunos autores, por tanto de un movimiento dentro de Estados Unidos, que critica esta idea de lo que estamos hablando, el fenómeno de la privatización de la justicia civil, ¿ya? O también conocido como el fenómeno de la desmantelización, o sea, como esto se desmantela el sistema de justicia civil norteamericano. Y en consecuencia de esa perspectiva, uno tiene que mirar las cosas con fuerza, apostar por la mediación, apostar por los métodos alternativos, pero, ojo, teniendo en consideración que tal, justamente, como dice Michael Sandel, el dinero justamente no lo compra todo, y en ese caso tenemos que tener un cierto elemento o ciertos casos en los cuales debe quedar en la justicia estatal. Y con eso cumplo, me parece, mis 5 minutos exactamente. Muchas gracias, Josep Luis. Excelente, Raúl. Efectivamente has cumplido perfectamente el tiempo. Muchísimas gracias. Entonces, damos paso a la siguiente panelista, conferenciante. Para mí es un placer porque además no nos conocíamos, es la única persona de los conferenciantes a la que yo no conocía personalmente, por lo tanto es un doble placer dar la bienvenida y agradecerle de nuevo la participación a María Soledad Lagos Ochoa. Ella es abogada de la Universidad de Chile, máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Universidad Pompeu Fabra y de Barcelona, diplomada, por tanto, también alumni de uno de nuestros programas, diplomada en Derecho de los Recursos Naturales por la PUC y en Reforma Procesal Penal por la Universidad Alberto Hurtado, postulada en Mediación de la UDP, profesora de la Clínica Especializada de Negociación y Mediación y de la Cátedra de Solución Alternativa de Conflictos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, es presidenta de Mediación en Red Chile, autora de diversas publicaciones en revistas especializadas, ha sido expositora en congresos nacionales y en el extranjero, fue jefa subrogante de la Unidad de Mediación del Consejo de Defensa del Estado y formadora de mediadores. Actualmente es jefa también de la Unidad de Mediación del CAM en Santiago y en 2020 fue elegida como una de las mejores mediadoras nacionales en el ranking de Leaders League. Así que, de nuevo, una excelente profesional para contestar a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el futuro, María Soledad, en tu opinión, cuál es el futuro que le espera a la mediación civil y mercantil o comercial en Hispanoamérica? Tienes 5 minutos. Oye, muchas gracias por la presentación. Yo también me emociono de vincularme a la Pompeu y también de acordarme de Barcelona. Así que hago el link ahí porque me vienen puros buenos recuerdos. Yo, a ver, escuchando lo que han hablado también los otros expositores, anoté varias ideas. Creo que el futuro de la mediación en Hispanoamérica tiene que ver con ciertos desafíos. Uno de los primeros desafíos, y aquí quiero recordar
La conferencia sobre insatisfacción popular con la justicia que se hizo en St. Paul, Minnesota, en Estados Unidos, el año 76, donde Frank Sander expuso sobre las variedades en el procesamiento de las disputas. En 76, en Estados Unidos, pensaron cómo sería la justicia el año 2000. Y ahí ya se diagnosticó que se requerían mecanismos distintos al juicio para efectivizar derechos. Y además que habían ciertos espacios de resolución de conflictos que estaban vacantes. La escuela, la iglesia, el barrio, en fin. Esos espacios están vacantes. Este diagnóstico está del año 76, ¿ya? Lo tenemos claro. Y también desde ahí hablamos de adecuado. El mecanismo tiene que ser adecuado. Ya no hablamos de alternativo, hablamos de un mecanismo adecuado. Es adecuado, por ejemplo, que si yo tengo una disputa con mi hijo, voy a ir inmediatamente a un tribunal, a un sistema adversarial que tiene tanto daño, que causa, que es un exocet para la relación entre las partes, no es adecuado. Ya, esto está ya sentado, no le tenemos que dar tanta vuelta. ¿Hay necesidades jurídicas insatisfechas en Hispanoamérica en el ámbito civil y comercial? También. Tenemos todo tipo de estudios, ¿ya? Por lo tanto, yo tiendo a pensar que el gran desafío tiene que ver con un cambio cultural. El primero, entender la mediación como un mecanismo que es parte de la justicia. No puede ser que cuando entremos a la justicia, entremos al juicio. Estatales deben proveer mediación, sin perjuicio que haya mediación en el ámbito privado, pero el servicio estatal debe proveer mediación. Y eso tiene que ver con la provisión del servicio. La justicia es algo que los estados tienen que hacerse cargo. O sea, primera cosa que creo que hay que entender. Yo creo que el desafío es llegar a unificar cierto tipo de consensos. La justicia debe entenderse desde que parte una mediación, y no se llega a un acuerdo, pasamos a un juicio y logramos resolver este conflicto con distintos estándares, pero tenemos un mecanismo que va a lograr zanjar nuestra diferencia. Y lo otro es entender qué es lo colaborativo, y cuál es el plus de lo colaborativo. En sociedades como las nuestras, ¿es útil que el derecho solamente provea a los ciudadanos de mecanismos confrontacionales? Claramente, antes de la pandemia decíamos que no, pero ahora, después de la pandemia, entendemos que no. El arbitraje sigue la línea de una confrontación. La mediación tiene que ver con el diálogo. Y aquí me paso, porque yo trabajo en un centro, una cámara de comercio, y trabajo en un centro de mediación de una cámara de comercio. ¿Y dónde está el desafío de la mediación civil y comercial para lograr este cambio cultural y este cambio de paradigma? Es que las empresas y los operadores civiles y comerciales entiendan que la forma de resolución de conflicto es algo que debe ser coherente con la vinculación con el medio. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una página donde promuevo una empresa sostenible, verde por acá, planto arbolitos, todo verde, reciclo, pero resulta que el día de mañana el proveedor va a hablar conmigo y me dice, quiero resolver una diferencia contigo, y yo le digo, disculpa, yo no converso, tengo un staff de abogados y nos vemos en los tribunales. La sostenibilidad es un concepto, desde esa perspectiva, absolutamente vacío. Y por eso una línea y algo que está trabajándose fuertemente es, de alguna manera, hacer entender a los operadores civiles y comerciales que el relacionarse y el vincularse con su medio a través del diálogo, porque eso es la mediación es un espacio de diálogo, la mediación no es un espacio de acuerdos ni de sacar cifras de acuerdos solamente, no obstante salen acuerdos, pero la mediación es un espacio de diálogo que genera un futuro mejor, y por eso tenemos sociedades como en Estados Unidos, en donde hay mucha mediación, pero no podríamos decir que la sociedad norteamericana es un ejemplo de pacificación. La mediación tiene que ver con la cultura de la paz. Esto es importante tenerlo presente. Cómo el derecho se vincula a la cultura de la paz. Cómo el derecho pone a disposición de los usuarios herramientas concretas para resolver sus diferencias a través del diálogo. Hoy en día, en Hispanoamérica, la democracia sin participación real de las personas se queda corta. Yo creo que este es nuestro desafío, poder hacer conversar el derecho con estos espacios de diálogo en la resolución de conflictos. Es un cambio de paradigma, pero es un cambio de paradigma. Ahora,
Alguien habló de tecnología. Las tecnologías avanzan más rápido. Por eso nosotros tendemos a pensar que la mediación online, por ejemplo, va a permitir dar este salto de paradigma. Sin embargo, yo ahí tengo mis reparos. Yo creo que la forma de resolución no es lo mismo usar un celular que resolver un conflicto. Eso es lo que quiero. No es lo mismo usar un móvil, que es tecnológico, y que la bajada de la tecnología y la bajada de la tecnología va muy rápido, que resolver un conflicto. Entonces, yo creo que por ahí va el desafío de alguna manera ser una palanca para el cambio cultural y entender que hoy día dialogar es eficiente, porque la bola de nieve que se forma en la no resolución de los conflictos termina siendo más costoso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la confianza, elemento que es fundamental en las relaciones comerciales. Entonces, no sé, por ahí va mi reflexión. Eso. Genial, muchísimas gracias, María Soledad. Y vamos entonces al último panelista, que es justamente la persona a la que antes hemos agradecido previamente por haber tenido la idea, es el inspirador del seminario de hoy. Simón Zañartu es abogado chileno, máster de la UPF, máster avanzado en Ciencias Jurídicas, por tanto también alumni, fue alumno mío, profesor de Derecho Procesal de la Universidad Adolfo Ibáñez en estos momentos, y además es socio a cargo del área de litigios y arbitrajes del despacho Garnham Abogados, y ha participado como abogado en importantes procesos de mediación, tanto en Chile como en otros países de Hispanoamérica, representando exitosamente a empresas chilenas, británicas, surcoreanas y otras, en rubros tan variados como el farmacéutico, el energético y el inmobiliario. Simón, muchísimas gracias de nuevo por la idea y por también participar en el evento. Como a los demás ponentes, te preguntaría, ¿cómo ves tú el futuro de la mediación civil y comercial en Hispanoamérica y qué ideas podrías aportar? 5 minutos. Oye, muchas gracias, José Luis. Un gusto verte después de tanto tiempo. Mira, en casi todos los países latinoamericanos, hispanoamericanos, la mediación ha estado incorporándose paulatinamente en las legislaciones. La mediación se ha incorporado en materias de familia, en materia penal, y ahora último en algunos países se ha estado fomentando desde la perspectiva legal la mediación en materia civil y comercial. Y acá ocurre algo bastante delicado, que es la situación en la que se encuentran las sociedades, o principalmente las sociedades de capital, las sociedades que administran patrimonio de terceros, que no administran patrimonio propio. Los fondos de inversión, sociedades anónimas, en que los directores se deben a los accionistas, tienen un deber fiduciario de custodiar el patrimonio de terceros. Y eso es bastante complicado para los directivos, es delicado y es algo de lo que están tomando conciencia ahora, porque es sabido, y a medida que avanzan la experiencia en materia de mediación, que esta es más económica, que esta genera soluciones de conflictos que son, desde la perspectiva económica, mucho más convenientes. Entonces, cuando un ejecutivo, un director, que los directores son solidariamente responsables de las decisiones que toman y que comprometen el patrimonio de las sociedades, toman decisiones que no son económicamente rentables, ellos pasan a ser responsables. Y esto es bastante delicado para ellos porque ante un conflicto van a tener la opción de solucionarlo por la vía de la mediación, que puede no solo ser más económica, sino que además generar oportunidades de negocio, darle mayor valor al conflicto, o de la litigación, que puede ser largo, tedioso, caro y puede depreciar el valor de la compañía. Entonces, desde esa perspectiva, en el caso de las sociedades que administran patrimonio ajeno, los directivos no solo deben ver a la mediación como una alternativa, sino que deben verla desde la perspectiva, deben verla como una alternativa preferente, ya que si es que desechan la mediación y optan por un camino más caro, van a ser ellos personalmente los responsables del menor valor que pueda tener la compañía respecto a esa manera en que se soluciona el problema. Entonces, visto desde esta perspectiva, desde el lado de la empresa y sobre todo de las sociedades de capital que administran patrimonio tercero, la mediación debería ir potenciándose sola, porque van a ser los propios directivos los que se van a dar cuenta de que si es que no
optan por la vía en que favorezca a los inversionistas o accionistas, van a tener ellos una responsabilidad. Y eso se está notando. Y esa responsabilidad se está viendo en que los gerentes legales, los gerentes generales y los directores están buscando abogados que sean capaces de entender el proceso de mediación como desde una perspectiva seria. Ya no están eligiendo a los abogados que son esta especie como de troglodita, que se cree mejor abogado litigante porque desprecia la mediación y se va directo al choque, pues se pinta para la guerra y dice, por eso me hace a mí ser un buen abogado litigante. Y están optando por abogados que son capaces de enfrentar un proceso de mediación de manera adecuada, abogados que saben lo que es un bargaining set, que saben ver cuál es el valor de reserva, que saben dialogar con todos los equipos internos para ver de qué manera al conflicto se le puede sacar provecho. Porque saben que ese provecho, si es que no se le da valor, el día de mañana puede ser un motivo por el cual un accionista o un partícipe de la sociedad termine ejerciendo acciones legales en contra de aquellos ejecutivos que tomaron malas decisiones al momento de resolver un conflicto. Eso es algo que se está notando en varios países, sobre todo se está notando en Chile, donde si bien es cierto, no por esta razón hayan aumentado el número de mediaciones exitosas, sí es lo que uno puede palpar de lo que pretende escuchar un gerente legal cuando está en un conflicto de esta naturaleza. Sabe el gerente legal que cuantificar el riesgo es posible. Sabe un gerente legal que, por ejemplo, la pérdida de la chance es fácilmente determinable a través de un peritaje. Sabe un gerente legal que despreciar la mediación puede cuantificarse en un número determinado y que finalmente un accionista bien podría ejercer acción judicial, si es que esa pérdida de valor es relevante, en contra de la misma sociedad. Entonces, visto desde esa perspectiva, más allá del buenismo que uno puede hacer en el diálogo, sacar, como de la buena fe que puede girar en torno a la mediación, la verdad es que hay números detrás de ello, números que deben proteger a aquellos directivos que tienen un deber fiduciario de cuidar e incrementar el patrimonio del inversionista. Y eso, a mediano o largo plazo, debería ser un impulso a la mediación desde la perspectiva de la empresa. Se ve en Latinoamérica y presumo que también se debería estar viendo en España. Muchísimas gracias, Simón. También te ajustaste perfecto al tiempo. Y bueno, nos quedan unos 16 minutos. Yo lo que haría, os voy a proponer lo siguiente. Si alguien tiene preguntas o quiere intervenir, hacer alguna reflexión, por favor, levantad la mano. Veis que hay una función para levantar la mano abajo en la pantalla. Levantad la mano y yo iré dando la palabra a aquellos que quieran intervenir. Mientras no haya ninguna, yo voy a hacer una segunda ronda muy rápida de 2 minutos máximo por ponente. Y me gustaría yo creo que han salido muchas cosas en esta primera ronda. Ha sido una ronda de intervenciones muy rica. Creo que también han salido algunas divergencias, tal vez, de opiniones. Y sería interesante ver si los ponentes quieren agregar un poco algún dato o algún argumento, digamos, a lo que han dicho. Yo diría así, en general, han aparecido temas sobre hasta qué punto podemos confiar en los mecanismos, digamos, privados o alternativos de resolución de conflictos, sobre todo cuando, gracias a las nuevas tecnologías, hoy en día es muy fácil, además, como nos enseñaba también el ejemplo de Federico, es muy fácil que se puedan escalar hacia arriba y que puedan, digamos, tener unas dimensiones que hasta ahora eran impensables. Entonces, ¿dónde deberíamos trazar bien las fronteras, si es que las deberíamos trazar? O comenzaría tal vez preguntándole a Federico cómo cree él, cuál es el lugar que él cree que le quedaría a la justicia tradicional en el futuro que él visualiza de la resolución de conflictos, a la justicia tradicional pública, digamos, estatal, en los términos pero también a la soberanía de los estados, ¿no? ¿Qué espacio le quedaría? Bueno, yo creo que vamos a tener una combinación de elementos. La realidad es que la justicia tradicional ya realmente no funciona para un montón o cada vez más, de hecho, disputas que ocurren en la economía digital, porque básicamente nuestras transacciones son cada vez más digitales. Y ya actualmente estamos usando sistemas de justicia privados, aunque no los vemos como justicia, los vemos como customer service. O sea, cuando tenemos una disputa con un usuario en, no sé, en una plataforma tipo eBay o incluso en Facebook o en alguna otra plataforma digital,
Hay un mini sistema de justicia que ya funciona, que establece una mediación, un arbitraje con otro usuario, y este sistema, digamos que ocurre en una caja negra, el cual la plataforma no tiene ni que informar cómo lo resuelve, y bueno, o sea, ya está pasando esto, y yo creo que la justicia tradicional no va a ser tan afectada por estas nuevas tecnologías en el aspecto de que son complementarias. Por ejemplo, en el caso de Cleros, en particular, no va a reemplazar a los jueces. Lo que va a hacer es abordar una serie de disputas de menores montos y típicamente además digitales que los sistemas judiciales tradicionales no están en condiciones de resolver y que nunca lo hicieron tampoco. Los abogados no resuelven casos por $200. Entonces, yo creo que hay complementariedad y bueno, va a haber diferentes herramientas para diferentes tipos de conflictos. Cleros es una de ellas, pero otras van a ser Machine Learning y otras van a ser sistemas online, pero más tradicionales en el sentido de sistema de incentivos como funciona actualmente. Así que hay espacio para todos, creo yo, en el futuro del derecho. Seguro que esto tranquilizará a algunas personas, Federico. Muchas gracias. Sigo con una pregunta para Sandra Elena, en el mismo orden en que habían intervenido. Sandra Elena nos hablaba de la co-creación y ponía mucho énfasis en esto, ¿no? Y la colaboración. Y me gustaría preguntarle, ¿qué ejemplo podríamos poner concreto de éxito, si puede ser de América Latina y si no de otros países, de cómo puede implicarse la ciudadanía en un papel más activo, más allá de los ejemplos tradicionales, por supuesto, del jurado popular y de otros, ¿no? Bueno, sí, gracias. En primer lugar, quería decir que coincido en que que todas estas metodologías deben ser complementarias, como decía Federico. La justicia tradicional no va a desaparecer, eso creo que todos lo tenemos muy claro, así que hay que trabajar en esta complementariedad. Con respecto a la pregunta que me haces, hay ejemplos muy claros. Nosotros en el Ministerio de Justicia en Argentina trabajamos durante 4 años en esta co-creación a través de una plataforma que se llama Justicia 2020, y por ejemplo, nosotros trabajamos en una nueva ley de víctimas. La víctima no tenía en la legislación argentina ninguna participación en los procesos, y a partir de un trabajo con asociaciones de víctimas, mejoramos y adecuamos un proyecto de ley que tenía el Ministerio de Justicia para que fuera acorde a los intereses de los usuarios, de las asociaciones de víctimas y de las personas involucradas, y trabajamos durante 6 meses con ellos y logramos un proyecto óptimo que pasó por el Congreso casi sin debate porque estaban todos de acuerdo. Así que ejemplos hay, no puedo abundar por la falta de tiempo. Pero sí quería puntualizar un tema más, que es la importancia de la capacitación en la negociación para abogados en las facultades de Derecho. Eso, no tenemos esa herramienta muy desarrollada, y si nosotros queremos, como decía Simón, queremos abogados que puedan negociar y queremos también jueces que puedan conciliar. Nosotros en este proyecto, que los jueces voluntariamente en Argentina podían adherirse, tuvimos durante 3 años 15.000 casos resueltos, y de los 15.000 casos, 50%, 50.7%, se resolvieron con negociación en la que el juez tuvo una parte importante. Entonces necesitamos jueces y abogados capacitados en negociación. Y esta es mi contribución por ahora. Pues excelente, excelente, Sandra. De hecho, esta era una pregunta que yo quería formularles tanto a María Soledad como a Simón. ¿Cómo ven ellos que debería ser la capacitación? Primero les preguntaría, ¿estáis de acuerdo con Sandra en esto que dice? ¿Hay un déficit en la formación, en la capacitación de nuestros estudiantes de Derecho en las facultades en materia de resolución alternativa de conflictos y de negociación y de mediación? Y si la hay, ¿cómo deberíamos colmarla? ¿Cómo veis vosotros esta capacitación? ¿Deberían hacerlo las facultades de Derecho? ¿Deberían hacerlo los colegios de abogados? ¿Cómo imagináis esto? Puedes empezar tú, María Soledad, si quieres. Bueno, gracias por la pregunta. Creo que a nivel de capacitación tenemos una gran problemática. Primero, porque la verdad es que herramientas de resolución de conflictos pacíficas debiesen aprender los niños desde el colegio, primera cosa. No es algo universitario solamente. En el colegio, en vez de aprender tantos derechos cívicos, debiésemos aprender cómo resolver conflictos. De hecho, hay muchas escuelas que ya han incorporado mediación, y la mediación escolar ya se está desarrollando.
La gracia del mecanismo de mediación es que es un mecanismo transversal a todas las áreas del desarrollo. Una persona que construye una casa necesita resolver conflictos en la construcción, una persona que está al interior de su casa necesita resolver conflictos con la familia con que vive, tú en la universidad necesitas resolver conflictos, yo en mi comunidad, en mi barrio. Entonces, desde el colegio uno debiese adquirir herramientas de resolución de conflictos, primera cosa. Segunda cosa, en la universidad, y esto es súper importante, generalmente vinculamos la mediación porque está vinculada a la justicia, al derecho. Sin embargo, mediadores pueden ser todas las profesiones, porque esta es la gran gracia. La mediación es un mecanismo muy moderno. Una enfermera puede ser mediadora dentro de un establecimiento asistencial. Un jefe de obra puede ser mediador dentro de una construcción, en fin. Entonces, la mediación es multidisciplinaria en el sentido de que todas las profesiones pueden ser mediadoras. Ahora, vinculado al ámbito del derecho, y aquí tenemos una falencia importantísima, es que hoy en día la negociación y la mediación tienen mucha conceptualización teórica. Los acuerdos se construyen, no es que una persona por voluntad quiera llegar a un acuerdo, es el mediador que hace que tú, que no querías lograr un acuerdo, termines llegando a un acuerdo porque te mostré el conflicto desde otra perspectiva. Concepto de conflicto, no como confrontación de pretensiones procesales, no blanco y negro, sino conflicto en su amplia dimensión. Mediador tiene que poder visualizarlo, entenderlo. Por lo tanto, la formación teórica es fundamental, y eso las mallas curriculares de derecho no lo han hecho, solamente tienen electivos en procesal, electivos, y eso hace que el abogado generalmente sea un personaje muy confrontacional, que muchas veces en los conflictos no colabora, o sea, de hecho muchas veces en las mediaciones una parte va con abogado y la otra sin abogado, y la gente cree que la que va con abogado va en mejor situación. Y yo, mediadora, me van a decir, disculpe, la que va con abogado está en desventaja de la otra, todo lo contrario. Eso te demuestra un poco lo que falta. Y por lo tanto, aparte de ese contenido teórico, después necesitamos, si es que alguien ya quiere ser mediador, aplicar la destreza. Y necesitamos roleplaying, necesitamos, en fin, todas las actividades las actividades que me permitan aplicar la destreza, crear la escucha activa, en fin, crear un clima colaborativo, y tengo que aplicar lo aprendido. Por lo tanto, en materia de enseñanza tenemos un vacío importante. Quiero, aparte, solamente mencionar que ustedes en la Pompeu Fabra tienen la Escuela de Negocios, allá está Javier Vilgen, en todas partes, en Barcelona, Javier Vilgen, que también está haciendo un tremendo esfuerzo por posicionar a la mediación en el ámbito civil y comercial. En general en Latinoamérica somos muchos los que nos conocemos, que estamos en esto, de meter la mediación en el ámbito civil y comercial. Así que quería mencionarlo porque es un esfuerzo compartido a nivel hispanoamericano. Excelente. Simón, ¿te gustaría agregar algo sobre este punto? Vuelvo sobre el profesor Raúl, también para darle la palabra con una pregunta adicional, pero tal vez sobre la pregunta esta de la formación en resolución de conflictos, ¿te gustaría agregar algo, sí, Simón? Algo muy breve. Sabes que estoy de acuerdo con lo que se ha mencionado, y eso creo yo que debe ser a raíz de que se cree de que la mediación tiene una variante intuitiva importante, donde uno puede llegar a la mediación, y si es que uno es empático y logra llegar a un acuerdo, entonces está haciendo bien el trabajo, y eso es un error gravísimo. O sea, un proceso judicial requiere de mucho trabajo, de mucho estudio y evaluación de riesgo. Cuando uno se prepara para un proceso judicial, tiene que ver la prueba, la calidad de la prueba, los riesgos tributarios, tiene que ver los plazos. Son una serie de variantes. Uno puede tener un gran caso desde la perspectiva legal, pero si no hay prueba que a uno lo apoye, entonces tiene un pésimo caso. Todo ese análisis es muy complejo. Desde la perspectiva de la mediación, la complejidad es la misma, solo que el análisis es distinto, pero la complejidad es la misma. O sea, hacer un buen bargaining set, ver cuál es el valor de reserva, ver cómo le puedo sacar provecho a la mediación, cómo le puedo dar valor al conflicto, es un trabajo bastante meticuloso que no cualquiera puede hacer. O sea, no tiene nada de intuitivo. Quien crea que esto es intuitivo no tiene idea de lo que está haciendo. Entonces, cuando uno ve la mediación desde esa perspectiva, cuando uno ve que la mediación es un trabajo en equipo entre abogados y todo un pool de profesionales al interior de la empresa, se va a dar cuenta de que eso no se puede hacer si uno no sabe hacerlo. Entonces, cuando se toma conciencia de que para poder mediar adecuadamente se debe saber mediar,
Entonces las universidades van a tomar conciencia de que si es que no preparan a sus alumnos para la mediación, entonces están sacando egresados quienes van a carecer de una característica que deben tener todos los abogados. Cuando las universidades tomen conciencia de ello, entonces vamos a empezar a tener abogados preparados para un contexto de mediación. Muchas gracias, Simón. Y terminaría con una pregunta. Recuerdo a los asistentes que pueden levantar la mano si quieren formular alguna pregunta también. Yo terminaría con una pregunta a Raúl. Él claramente ha manifestado en su primera intervención que hay muchas razones, que nos sobran las razones para defender la justicia estatal. Y este, como él mismo decía, es un debate ya antiguo, muy largo, digamos, sobre cuál es el espacio que deberían tener estas nuevas formas de resolución de conflictos y sobre esta complementariedad que creo que todos habéis destacado en vuestras intervenciones, que sería óptimo conseguir. Pero la pregunta para Raúl sería, en la línea de lo que nos presentaba Federico, ¿no? En el mundo de las nuevas tecnologías, también María Soledad se refería a esto en su primera intervención cuando decía, cuidado con mezclar una cosa con la otra porque la resolución de disputas online a veces puede banalizar un poco, ¿no? El trabajo que ahora, por ejemplo, nos contaba Simón, que es un trabajo, por supuesto, meticuloso y que requiere de formación especial. Pero a la vez a mí me hace preguntarme, vivimos en un mundo que es global y que es digital, digamos, esto es así y va a seguir siendo así y seguramente va a ser más así todavía en el futuro. ¿Es imaginable defender una idea de justicia estatal tradicional basada en la soberanía, digamos, del sistema jurídico nacional, estatal, en el mundo al que tendemos en el futuro? ¿Realmente podemos defender una idea de justicia estatal al margen de lo digital, de las nuevas tecnologías y de las tendencias globales? Porque el hecho es que cada vez hay más relaciones transnacionales y más contacto entre personas de distintos países, por tanto, más conflictos transfronterizos y transnacionales que requieren de algún tipo de herramienta efectiva, ¿no? ¿Cómo ves tú, Raúl, que podríamos conseguir este ideal que tú defendías de defender los valores públicos que ves detrás de la justicia pública? Bueno, muchas gracias. A ver, yo quisiera decir que en realidad todo es complementario una cosa con la otra. Yo creo que no es posible mantener posiciones maximalistas en ninguno de los aspectos. Yo creo que hay que buscar el justo medio y buscar la colaboración entre digamos, toda la tecnología, por un lado, como también, por el otro lado, o sea, la tecnología, pero también por otro lado con la defensa de lo que nosotros llamaríamos justamente ese núcleo duro que tiene que ser resuelto o se entrega a la justicia estatal. Por ejemplo, si uno piensa simplemente en las reformas procesales que se han hecho en los países latinoamericanos, generalmente se ha establecido en muchos casos para ciertas áreas la mediación en forma obligatoria, lo cual es positivo, porque justamente hay muchas cosas que tienen que salir del sistema, incluso más, como decía justamente Soledad, hay muchas cosas que en el fondo el sistema no toma y que necesitan solución y que nunca han entrado. Hay un problema de acceso a la justicia y en eso, obviamente, hay que colaborar. Por tanto, esa perspectiva encuentro buena. También, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los sistemas de acceso prejudicial a la información en el proceso. Estoy pensando en las diligencias previas españolas o las medidas prejudiciales chilenas, en realidad, si son un símil o un equivalente funcional del discovery norteamericano o el disclosure británico, que lo que buscan también es poner término anticipado a un juicio, en la medida en que se evita porque se accede a la información y se puede fomentar ya sea una transacción, una conciliación, con el objeto de no terminar con una sentencia en ese juicio. Entonces, yo creo que en esa perspectiva es toda una colaboración. Ahora, también a nivel internacional, claro, obviamente que los grandes juicios a nivel internacional finalmente tampoco van en tribunales estatales, esencialmente van en tribunales arbitrales, por ejemplo, entre grandes empresas que tienen su origen, o mejor dicho, se sucedan en Inglaterra, en Londres exactamente, ¿ya? Ni siquiera en los países. Esa perspectiva, por tanto, si es que también seguiría esa regla o esta justicia, digamos, podríamos decir, e-justice, también sirve justamente para absorber todos estos casos que están, digamos, que se producen entre empresas más pequeñas o entre consumidores y empresas que se encuentran en otros países respecto a los cuales tú requieres una compensación. Yo creo que todo es complementario. El punto mío no es
si es que la justicia estatal debe prevalecer sobre e-justice o sobre la mediación. La cuestión es buscar cómo un círculo virtuoso que permita justamente que la justicia estatal, el e-justice, por un lado, como también la mediación, permita el acceso más amplio a todas las personas a la justicia, por un lado, y segundo, dejar un pequeño grupo de casos que pueden ser relevantes en la perspectiva de generar esta idea del precedente, de colaborar con la creación de bienes públicos, en el sentido de law and economics, justamente, de resolución del conflicto en base a la adjudicación estatal. Pero insisto, todo esto es una colaboración, bajo ninguna circunstancia, esto es no es que, digamos, la perspectiva mía sea contra las otras opciones, sino que simplemente cómo buscar un círculo virtuoso que permita encajar estos tres, ¿cómo se llama? Podemos decir, modos de resolver, que permita justamente el acceso a la justicia. Hay que recordar una cosa, y esto es importante, la jurisdicción, o mejor dicho, cuando uno habla de jurisdicción, la jurisdicción no busca resolver conflictos, lo que busca es aplicar ley, dar a cada uno suyo de acuerdo a la ley o al derecho. Por tanto, y solo en base a eso se resuelve el conflicto. Y por ello es que si nosotros decimos que lo importante es resolver el conflicto de las personas, lo más seguro es que la mediación sea mucho mejor que la justicia estatal, porque lo que busca es resolver el conflicto. La justicia estatal no busca resolver el conflicto, lo que busca es aplicar ley, y en base a eso resolver el conflicto. Pero en base al principio dispositivo y en base a la autonomía de la voluntad, ¿el Estado puede cercenar a las personas buscar una solución distinta? No lo puede, porque obviamente están dentro del principio positivo y dentro de la autonomía de la voluntad del derecho privado. Ahora, un pequeño grupo de casos son los que necesita el sistema para poder o mejor, que necesita el sistema para que no se vuelva irrelevante la adjudicación estatal, y a su vez que se haga predecible o permita predecir el derecho para los sujetos deliberativos que nos enfrentamos todos los días en el sistema económico. Eso es lo que yo quería, digamos, poner. Estupendo, muchísimas gracias, Raúl. Se nos está agotando el tiempo, yo diría tenemos 2 minutos finales antes de cerrar, solo por si alguno de los panelistas quiere agregar alguna cosa o discutir alguno de los puntos que se han defendido. Si no es así, yo agradecería la participación de todos una vez más, ha sido un enorme placer contar con todos ustedes. Esta sesión se está grabando y la vamos a subir a YouTube y espero que pueda ser visionada después por todo aquel que quiera y esté interesado. Ha sido para mí muy interesante y escuchar las opiniones de todos los panelistas, todos los ponentes, opiniones muy diversas desde distintas ópticas, como debe ser un buen panel, una buena mesa de discusión como esta. Así que, en nombre del Departamento de Derecho y de los coordinadores de los másters, de nuevo, muchísimas gracias por vuestra participación. Ha sido un placer y, como decía el director del departamento al inicio de la sesión, la Universidad Pompeu Fabra es la casa de todos, es vuestra casa, sobre todo de los que habéis pasado por ella, pero también de los que no sois alumni, también es vuestra casa y está siempre abierta. Nuestra función es organizar sesiones de discusión y debates como el de hoy. Y abrirlos a cuanta más gente sea posible. Así que muchísimas gracias a todos los panelistas, gracias de nuevo por la participación y también a los asistentes a la sesión de hoy por el interés. Gracias a todos y cerramos aquí la sesión.